Ese hombre se ha enamorado. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Adrián Medrano nos trae a Baby Monster con Hello Monsters Behind in Seúl. Bueno, esto es otro documental y bueno, dice ojo al dato, que aquí dice: en este vídeo vais a tener como más información de la cuenta de algunas canciones, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que Bueno, luego nos hacemos los tontos y ya está. no, me refiero a que esto lo van a disfrutar sobre todo los que nos están pidiendo una y otra vez Baby Monster, que yo creo que tienen a Adrián Medrano en un altar porque le está trayendo una tras otra. Así que, bueno, pues vamos a ver un poco todo. Dice aquí Adrián, cómo ensayan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Anda, el primer concierto, cómo ensayan el primer concierto como Baby Monster. Vale, me pone los dientes largos, Adrián. Venga, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Are you ready? 파이팅! A ver, la práctica. 오늘은 이제 합주를 하는 날이어서 이렇게 멋진 밴드 악기들이 있습니다. 이 드럼과 또 다른 악기들과 함께 저희의 노래가 좀 더 신나게 완성되는 그런 겁니다. 이렇게 치고 싶은데 Le da hasta miedo. 자, 여러분 이제부터 합주 연습 시작합니다. Let's go! Ya solamente eso a mí me choca un montón con respecto a Occidente, ¿vale? Es decir, Ya solo el respeto que le han mostrado a los a los músicos, músicos, efectivamente, en ya se han Occidente, ganado, claro, vamos. en Occidente estas bandas de chicas que, bueno, vendrán de una productora y demás escogidas, seguramente ni mirarían a los músicos. No se sabrían ni los nombres, seguramente a lo largo de toda la Seguramente. gira. Para el que no sea músico, eso va a llamar mucho la atención. Me refiero cuando vas a un local de ensayo y una cosa es escuchar la música en tus auriculares y otra cosa es estar presente con los instrumentos. Es que es diferente, la sensación es distinta. Sientes la vibración bueno, la batería es que vibra todo, es decir, empiezan a vibrar. Bueno, incluso, por ejemplo, el bajo toca y empieza a vibrar la caja de la batería, si no la está tocando en ese momento, ¿vale? Empieza todo y el impacto y el cantante sobre todo, de pronto se tiene como que reajustar. Claro. Por eso son tan importantes los monitores, porque es que si no, empezarían ellas a gritar con tal de poder oírse, empezarían a lastimarse, a desafinar. Es decir, lo que se hacía antaño Sí, era antiguamente, toda una claro. proeza, ¿no? En ese sentido. 여러분 그 앵무킹백 할 때 조금 더 톤 높여도 될 것 같아요. 방금처럼. 랩도 그렇고 후렴도 그렇고. ¿Has visto la cara de sorpresa cuando han empezado a tocar la banda? Y dice, ostras. Así que Sí, estas sí. chicas no están habituadas a tocar con banda. 후회하지 않는 강하다는 그런 모습을 보여드리고 있습니다. 사실은 열심히 할 테니까 그래 봐주세요. 사랑해요. 사랑해 누구예요?
has visto el gesto inmediatamente de llevarse la mano al oído, no se está escuchando. De pronto con la banda es diferente, tiene que encontrar Claro, sensaciones. O la anterior, ¿no? Estaba cantando de una forma como muy intimista, pero eso cuando tú quieres hacerlo instintivamente bajas el volumen. Y lo difícil es mantener el volumen, pero, pero cuando baja. tienes la banda Claro, es decir, detrás. aplicar volumen, aplicar proyección, pero con baja intensidad y que siga sonando susurrado. Ya, ¿Sabes? Es, claro, yo lo entiendo mucho porque en el doblaje es parecido. Incluso si quieres hacer un grito, no tienes por qué mm, proyectar muchísimo. ¿Sabes? Puedes darle intensidad y sin embargo mantener el volumen, ¿no? ¡No! ¿No? Y sin embargo no estás ya, gritando ya. muchísimo, sin embargo le estás dando la intensidad que quieres. Pues algo parecido, pero al revés, ¿no? Y claro, tienes que hacerlo de manera que sea intimista, pero que siga sonando a ese volumen. Me refiero Claro, aplicado a ya, la ya, canción. sí, Sí, sí. eso es. Un gallo, no pasa nada, es un ensayo. Se va a morir de la vergüenza. 아니, 셀러랑 러빈말 할 이어서 갈게 이번에. 써서 해야겠다. 나 이제 El cuerpo te pide. Además que cantar de pie es mejor que cantar sentado, porque el apoyo del diafragma 항상 앵콜 제일 재밌어요 저는. 맞아. 나 베라 항상 너무 재밌어. 하고 하면서 막 멤버들도 다 막 일어나고 맞아. 앵콜 생각하면서 그러니까 그런 느낌. 실감이 나요 이제. 약간 흥에 못 이겨서 거의 춤추면서 놀았기 때문에 너무 재밌었어요. también este tipo de cosas viene muy bien para la química, Claro. para hacer grupo. Sí, sí. Fíjate cómo está delimitado el espacio. ¿Dónde están Sí, sí. ellas? Todo está marcado. Esto es como el equivalente a las marcas que le hacen en el suelo a los actores cuando ruedan. No te salgas de tu marca, pues lo mismo, ¿no? Casi se podría hacer una cuadrícula, ¿verdad? Con el espacio que les han dado. Pero es que esto es importante, ¿no? Se ve en bandas como Baby Metal el tema de la coreografía que va Sí, sí, que no se milimétrico. mueven casi del sitio, Va ¿no? milimétrico, ¿no? Cuando se muevan se caen porque no hay barandillas. Sí, claro, obviamente. Va milimétrico. La que te vamos a dar coba con las barandillas. Ay, Dios mío. Vamos ya. Kitty, 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 놀아볼까? Kitty, kitty, yo, we gotta run this town. Hit me up, cause it got take life. But we got no chance, but I hit that dance. A ver, no está cantando desganada, es que está midiendo el tiempo, ¿vale?
¿Os habéis dado cuenta lo que decía una de las chicas, la diferencia de proyección que tienen unas y que tienen otras? Otra es que de manera natural Le colocan, sale, colocan la sí, voz y tienen una un potencia torrente, sí. torrente que se dice aquí. Eso, es decir, saben colocar la voz de manera natural. Entonces, ¡pum! La columna de aire te empuja y otras necesitan ahí. Pero eso es cuestión de técnica, eso se va aprendiendo. Claro. Parece una tontería, pero os fijáis, y se lo digo directamente a la audiencia, cómo están colocando los micros, es decir, perfectamente horizontal con respecto al flujo de aire para que llegue perfecto. Ten en cuenta que los micros dinámicos, como este, como el que lleva David, solamente responden al aire que llega justo delante. Si te pones aquí, ya no suena igual. ¿Veis, no? Pues si ellas hacen la coreografía y se mueven y de pronto van desplazando el micro a otro sitio, eso va a repercutir en el sonido de la actuación. Sí, Entonces, claro. hasta eso tienen que ensayarlo correctamente. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Fíjate el detalle que tenía la mascarilla cuando estaba con las chicas al lado, pero ahora que está sola, se la puede bajar. Tienen mucha vergüenza y eso me hace gracia. Son muy jóvenes y muchas de ellas no tienen experiencia real. Claro. También tener que salir a cantar delante de miles de personas sin experiencia previa es muy estresante. El miedo escénico debe ser... tela, es decir, te pones a temblar literalmente o te empieza a palpitar el corazón y no te sale la voz. Empiezas a como hablar así y no te... 다시 해봐도 돼요? 이 정도로 한번 갔다 와봐. 하다가 로라 치키타 때 여기 앞에 있는 캠이죠, 캠 쪽으로 와서 그거 받아주시면 돼요.
드릴게요. Con el tema de las escaleras, los ascensores y todo eso hay que tener mucho cuidado y ensayarlo muy bien porque, fíjate ahí, ¿no? Tienen una iluminación más Ínfima. oscura, sí, ínfima, efectivamente. Como no sepas muy bien dónde tienes que ir y demás, los accidentes luego llegan y un accidente puede Claro, ser, sube la plataforma y te despistas ahí y te aplastas. correcto, puede ser cancelar una gira. Es decir, Sí, ojo sí. al tema. 여러분은 노래할 때 옥타브 올려서 불러도 되고 공연이니까 더 세게 불러도 되고 CD처럼 부르면 되게 심심할 수 있어요. 지금은 Black Woman. 멋있다. 약간 시크하다 생각하겠지만요. Bueno, hay una cosa que creo que en alguna reacción lo hemos comentado, que cuando cantan en grandes estadios hay una reverberación natural de tu voz que va y viene, entonces es como si todo el tiempo escuchas tu voz como unos milisegundos, Con eco, claro, claro. efectivamente, y que te rebota el sonido. Entonces tienes que estar concentrado en tu propia voz y no en ese rebote, porque entonces va a hacer que te equivoques. Y es complicado. También aparte, bueno, todo el que haya em, locutado o cantado y se escuche su voz por primera vez, su voz real, no la que te escuchas tú normalmente hablando con la gente, esa, No, no. amigos, esa no es vuestra voz real. Siento deciroslo así, pero normalmente vuestra voz suena más grave en tu cabeza que en lo que realmente es tu voz en en el exterior. ¿Por qué? Porque los huesos de la cabeza es una caja de resonancia y hace que te escuches diferente. Por eso a nadie le gusta escucharse a sí mismo, pero no es porque tenga una voz fea ni mucho menos, sino porque no estás acostumbrado, no te sientes tú. Yo no termino de acostumbrarme a escucharme a mí mismo. Pues hijo mío, después de una década Pues, haciendo podcast pues, y de... ¿Cuánto va? escucha, 1.600 vídeos. sí, sí, pero normalmente no me suelo escuchar yo a mí mismo. No te... Editando los vídeos no me queda otra, pero normalmente no me suelo escuchar yo a mí mismo. Ya, ya. En fin, bueno, pues que lo sepáis. 숨겨져 있는 큐티. 어떻게 변신할 건지 비밀. 네, 알겠습니다. 지금 카메라가 여기 있긴 하거든요. 그래서 이쪽 카메라로 이거 해보겠습니다. La risa del productor diciendo, esto va a funcionar. Esto funciona. Ahí, ¿no? El dinero, ¿no? Va a salir del Dinerito. Se le ponen las pupilas ahí con el símbolo del dólar, sí. Del dólar, sí. Correcto. 화이트가 포인트. 이런 웨딩 같은 점과 그리고 나. 지금 기분이 매우 좋은 상태고요. 왜냐면 저희가 시우를 Con los taconazos, complicado. 이렇게 멋있어. 나도 보고 싶어. 어떻게 하는지.
악령구리, 아현구리. 이게 저희가 연습할 때 강당에서 할 때는 돌출 무대가 없는 상태로 그냥 예상만 하고 있잖아요. 거의 마라톤 두 번 뛴 것 같은 그런 느낌. 지금까지 베이비몬스터였습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 YG였습니다. 자, 니네 영상 볼래, 영상? Es bonito este tipo de cosas ahora. Después pasan los años y ya todo es más profesional y tal, y se pierde un pelín la frescura. Claro, claro. Ahora mismo, claro, todo es emoción. Pues sí, genial. Muy emocionante. Uf. Qué presentación, ¿no? ¿No ves? Esas cosas que después van con las luces. Me mola, ¿eh? Con eso tenemos que hacer nosotros. Eso. 귀여워. 한 명씩 안아야 돼. Ninguna se roza la cara para no estropearse el maquillaje. Qué guay. ¡Qué potencia! 저희도 꿈꿔왔던 첫 콘서트인 만큼 저희가 보여드리고 싶은 것들이 정말 많았는데요. 어떠셨나요? 신나는 분위기를 이어서 다음 곡으로 넘어가 볼까요? 좋습니다. Ese hombre se ha enamorado. Mira, mira. Ay, ay. Ay, ay, que se ha enamorado. Ay, Dios. Ay, Dios. Está en plan. Se ha enamorado. Sí.
라이트 스틱이 이렇게 큰 홀에서 보는 게 처음이란 말이에요, 이번이. 정말 너무 믿기지 않고 이렇게 저희가 설 수 있는 것도 다 몬스티즈 덕분이라고 생각을 합니다. 그래서 끝까지 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 첫 공연 치고 되게 잘한 거야. 그래요? Vaya, hombre, lo hicieron muy bien para ser la primera vez. Para ser la primera. Los No os- productores, como no- siempre. Sí, no os lo creéis mucho, ¿eh? 너무너무 잘한 거야. 너무너무. 너무 걱정했어. 진짜 걱정했어. 진짜 많이 한 거 같아. 저희는 되게 더 자연스럽게 할 거고 첫 콘서트잖아, 그죠? 소감들 물어보면서 진심으로 뭐 정해진 멘트 없어, 알았지? 분위기 띄울 때 너무 생목으로 지르지 마. 그러니까 막 일어나자 막 이런 게 생목으로 하다 보면 너네 공연 기간 동안 목이 못 버텨. 그래서 할 때도 Eso es muy importante. Porque, claro, llevados por la Por la emoción del emoción, momento, claro, claro. que empiezas así al principio, lo mismo no terminas el concierto y a este nivel están dando un concierto sí, un día sí y un día no. Es decir, tienen a lo mejor 30 conciertos en 2 meses. Es decir, Sí, no tienen tiempo de descansar realmente la voz. Es decir, si no lo haces con técnica, estás fastidiado. Y después, si fuerzas, te crean nódulos y después esas famosas desapariciones de músicos porque por problemas de salud, claro. Bueno, que pueden ser otros problemas, ¿no? Pero los cantantes normalmente son temas de, claro, de por la- nódulos. 보면 너네 공연 기간 동안 목이 못 버텨. 그래서 할 때도 발성으로 가야 돼. 일어나! 이게 아니라 일어나세요! 이렇게 해서 발성으로 가야 돼. 뭔 말인지 El día siguiente. Claro. 데이 2입니다. 이렇게 Ni siquiera un día de descanso. 생각보다 팬들 가까이 있어가지고 얼굴 하나씩 너무 잘 보였어요 진짜. 짠했습니다. 아까 방금 따끈따끈한 흰색 머리예요. 약간 강렬한 느낌으로 오늘은 더 많이 찢어버리겠습니다. A ver, ¿cómo sería tu pose para la cámara? Pues no lo sé, ¿eh? A mí sería... Es que me ha recordado un vídeo me ha recordado un vídeo de una niña que está llorando ahí y cuando se da cuenta que la están grabando hace así. Y se pone ahí. Claro. 뭐지? 끝나지 않을 데몬의 드림 언제나 응원할게. 우리 이거 너무 예쁘니까 이거 좀 기념으로 남기고 싶지 않아요? 사진으로? 하나, 둘, 셋. Ostras, pues ya son una menos. 멤버들이 첫 콘에 대한 소감을 한번 해볼까요? 콘서트는 완전 제 꿈이었고 이렇게 할 수 있어서 너무 행복해 지금. 여기 있는 몬스티즈 저희 아마 라스트 밸류에이션 때부터 봤을 수도 있는데 정말 애기였어요 다들. 멤버들 너무 고생했고 몬스티즈가 라스트 이버루에이션 때부터 좋아해준 덕분에 여기까지 있는 것 같아요. 정말 좋아해주셔서 그리고 사랑해주셔서 많은 관심 가져주셔서 정말 너무너무 감사합니다. 감사합니다. 안녕. 바이바이.
Buah. Creo que está que ver. Sigue bajando. Oh my god. 첫 콘서트 정말 모두가 다치지 않고 마무리한 거에 대해서 정말 감사하게 생각을 하고 저 진짜 행복했어요. 그때부터 진짜 행복했고 근데 목이 컨디션이 많이 안 좋았는데도 불구하고 되게 잘해줬어요. 네, 너무 고생했습니다. 글로벌 몬스티드들 딱 기다려, 우리가 봤다. Bien, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, por haber traído este documento que nos ha gustado mucho y ha sido gracioso, ha sido con muchas anécdotas. Tampoco han adelantado tanto, porque hay que ver las actuaciones en conjunto. Claro. Y así que no pasa nada, por 5 o 10 segundos de cada una. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. 2 formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.